Vadim se casó con Anastasia hace años. Debemos decir honestamente de inmediato que no se habría casado con ella por nada si esta chica no se hubiera convertido en la única propietaria de su propio negocio después de la repentina muerte de su padre, un derrame cerebral instantáneamente. Se llevaron la vida de Nastya, que todavía era muy joven y fuerte, como les parecía a todos los que la rodeaban, era su favorita, la única hija de la familia. Después de la muerte de su madre, la niña se convirtió en la luz en la ventana del empresario Dmitry Lvovich. Después, la muerte de la primera esposa de su madre, Nastya, no prefirió ni reuniones no vinculantes con chicas, por lo que, naturalmente, Nastya siguió siendo la única heredera de toda la fortuna adquirida. No había duda de que Anastasia no necesitaba dinero. Es por eso que Vadik es guapo, está acostumbrado a vivir a expensas de las mujeres y no prestó atención a si Nastya escuchaba desinteresadamente las hermosas promesas de una cigalán profesional, por lo que Vadim tenía la intención de vivir con la joven como de costumbre hasta que llegara un momento más rentable. Se encontró la opción, resultó que la opción más rentable para el premio mayor en toda su vida fue Nastya. Una herencia colosal después de que Dmitry Lvovich VM se casara con la niña y Vadik sabía muy bien cómo usar el dinero. La niña se enamoró mucho y le pareció que podía manipularla sin ningún problema y disponer de todos los fondos y propiedades por su propia cuenta. Después de la muerte del padre de Nastya, los planes de Vadim para la niña dieron un giro brusco de grados. Mentalmente agradeció a todos los santos que no tuvo tiempo de separarse de Nastya y hacer algo que le hubiera impedido regresar. Pero todo salió bien, la chica estaba realmente inconsolable, su padre fue su apoyo y la persona principal en su vida. Fue precisamente esta condición la que se convirtió en un regalo más para Vadim, quien ya era capaz de cambiar cualquier situación a su favor. Instantáneamente rodeó a la niña con cuidado y atención y, como al desafortunado huérfano le pareció que había cambiado la pose de su verdadero rostro para mejor, la joven e ingenua realmente no entendía que el peor momento de su vida, por el contrario, lo llevó a ocultar su verdadero rostro lo más profundamente posible. En cualquier caso, antes de la boda no se manifestó ni se comportó excepcionalmente guapo hasta que se interrumpió el camino de regreso. Le llegó una propuesta de matrimonio casi inmediatamente después del funeral. Naturalmente, con la salvedad de que debía soportar el duelo por su padre, Vadim sabía mentir, esquivar y fingir ser quien era necesario y hacer lo que normalmente querían de él con sus novias ricas. No se esforzó demasiado y se mantuvo ceremonioso. Creía que habría otro y no había necesidad de preocuparse y derrumbarse. Incluso aquí era vago y no quiero hacer un esfuerzo adicional. Vivir bajo el lema y por eso el juego servirá aquí. Valió la pena, el esfuerzo no fue en vano y el astuto lo entendió claramente. El primer problema para el potencial gigoló se produjo por un lado que ni sabía ni podía prever. Tenía un mejor amigo, también su subdirector de la empresa y padrino de Nastya. Inmediatamente se dio cuenta de que no sería posible disuadir a la niña del matrimonio. La joven e ingenua se enamoró como un gato, además del dolor de perder a su padre, necesitaba un reemplazo, pero como persona inteligente y perspicaz, insistió categóricamente en la conclusión. Contrato matrimonial para jóvenes. Al casarse Vladislav Fedorovich conoce desde hace mucho más tiempo a su ahijada. El novio recién aparecido logró ganársela fácilmente a su lado, si el negocio lo requería. Que Vladimir Fedorovich, a su vez, la inspiró en esto: me humilla. ¿Crees que necesito tu dinero? El hombre estaba furioso. Formalidad, solo es necesario en caso de divorcio. El padrino realmente lo quiere. Para que firmáramos el acuerdo matrimonial y él siempre fue como un segundo padre para mí y ahora solo Vadim pensó que él era el único que podía manipular a esta pareja. La niña no se equivocó. El hecho de que nunca necesitó pan jugó un papel importante. Papel y la hacía algo ingenua en cuestiones financieras, pero en otros aspectos no era tonta. Si se fijaba una meta, la lograría de todos modos. Con un dim así, al formular la pregunta y con tal argumentación, no tuvo que elegir, simplemente lo empujaron contra la pared. Al aceptar todas las condiciones de Vladislav Fedorovich, la redacción del contrato matrimonial era estándar. Pero los derechos de Vadim estaban completamente restringidos incluso antes de que quedara claro que el negocio y todos los demás bienes heredados de su padre no podían convertirse en propiedad conjunta de los cónyuges. En consecuencia, en caso de divorcio, esta parte permanecería en manos de Nastya y no se convertiría en objeto de disputa, pero Vadim asumió ingenuamente que obtendría dividendos.
Se adquirirían nuevos activos inmobiliarios, etc. Y por eso tiene una actitud tranquila y luego se divide. Durante el divorcio, un acuerdo redactado por un abogado altamente calificado cortó esta oportunidad para Vadim, pero el hombre decidió que este matrimonio aún sería extremadamente beneficioso para él, podría robarle el bolsillo a su esposa sin control, y al final, formaría capital para el futuro, gradualmente tomaría dinero del presupuesto general y lo arrastraría a su propio nombre e intereses. Bravo. Las cuentas bancarias abiertas a nombre del cónyuge tampoco se consideraban propiedad adquirida conjuntamente, y aquí Vadim dio en el clavo. Finger, Vladislav Fedorovich era extremadamente leal, decente y persona responsable, controlaba los flujos financieros de Anastasia no solo en los negocios sino también en sus finanzas personales. Vadim se quedó con cantidades muy modestas para sus gastos personales. Ida asciende incluso en tiempos prematrimoniales, pero aquí Vadim también decidió no desanimarse y ver cómo se desarrollaría la situación en el futuro y en quien la puntuación será beneficiosa al final del juego. Resultó que la paciencia es realmente una virtud que se premia a Anastasia desde el primer día de matrimonio. Intentó desesperadamente quedar embarazada, quería 100, lo achacó al nerviosismo y al estrés. Ritmo de vida forzado y frenético, había que tomar el asunto en sus propias manos, aprender mucho sobre la marcha, esto es naturalmente muy agotador. Lo que Nastia atribuyó al estilo de vida loco fueron síntomas y campanas de alarma, su cuerpo hizo sonar la campana de alarma, informa que tenía problemas, pero lo ignoró. Como resultado, los médicos informaron de su decepción, le diagnosticaron cáncer, casi años de tratamiento y sufrimiento aquí en su tierra natal en el extranjero. Todo esto no produjo ningún resultado o tuvo un éxito mínimo en lo posterior. Contratiempos. Al estado anterior y, a veces, empeoró durante casi años, Anastasia desempeñaba puramente nominalmente la función de una esposa amorosa, su interés por fumar era lo que Nastia simplemente no se convirtió. Aparentemente, él no pudo ocultarlo lo suficientemente abiertamente, ni ella ni él nunca dijeron nada, pero Nastia lo sabía y sobre las infinitas chicas con las que su esposo la engañaba, no había secretos ni descubrimientos para ella, en esto Vadim pensaba que era. Sigue siendo muy bueno haciendo trampa y manía SV con el papel de marido de una esposa moribunda que nadie sabía de su aventura con él. Parecía que su estrella de la suerte lo había vuelto a encontrar, que solo faltaba tener un poco de paciencia y la llave dorada estaría en su bolsillo, literalmente dorada. Marcas de las hermanas y niñeras en los hospitales donde yacía Anastasia ante Vladislav Fedorovich, sus ojos mostraban fotografías de Vadim con mujeres, ¿qué estás esperando? Divorcio, ¿no ves lo que está haciendo? El hombre simplemente estaba indignado en su ira impotente, no entendía esto, el deseo desesperado de una mujer por salvar su matrimonio al borde de la tumba. Este asunto era terrible para él, no quería traumatizar más a su amada ahijada. Fue muy doloroso para todos, pero cuando se dio cuenta de que Nastia sabía todo sobre el comportamiento de su marido, dejó de reprimirse y se quedó perplejo al escucharlo. La voz serena y tranquila de la niña en respuesta, también tenía miedo de decir algo en voz alta. El matiz legal más importante, Nastia no tiene testamento, su única heredera de la primera etapa, su marido. Este sinvergüenza, hereda todo lo adquirido por el arduo trabajo de Ivanovich y algo aumentado por la propia Nastia, quien. Aquí para ocultar sus esfuerzos, Vladislav Fedorovich también se arrepintió de tanto trabajo en vano, entendió que este marido había desperdiciado toda su fortuna a cero en unos pocos años. Pero mientras hablaba de esto con una joven y recientemente hermosa y floreciente niña, Vladislav Fedorovich literalmente no pudo encontrar ningún alivio a esta injusticia, pero no pudo ir en contra de su conciencia y hablar abiertamente con su ahijada. Después de todo, todos sabían que esta voluntad no sería una situación justa. A estas alturas ya no era un secreto que simplemente no había ninguna posibilidad. Nastia está muriendo y esto sucederá en un futuro muy cercano. El conteo ya lleva una semana, Vadim ya se frota las manos codiciosas, sus ojos arden de ansiedad por deshacerse de su esposa lúgubre y enferma y la adquisición de capital sólido, le pareció que el asunto estaba resuelto. Vladislav Fedorovich oró para que él mismo no tuviera que empezar a hablar sobre el testamento, afortunadamente para él, tal conversación no fue necesaria. Mientras el hombre quedó impactado por la historia de su ahijada, él no esperaba pasos tan cuidadosos, tanta sofisticación y cálculo tan frío. De hecho la venganza es ese plato que se sirve mejor frío. Nastia dominó perfectamente esta tesis y le dio vida,
Lo que Anastasia inventó e implementó no requirió mucho esfuerzo y tiempo, pero ella, completando su viaje a la Tierra, cumplió todos sus sueños y esperanzas en esta conversación. Entre su ahijada y su segundo padre se salvó en secreto de todos los no iniciados. Por supuesto, el traidor y engañador Vadim no estaba incluido en este círculo. Se enteró de todo al final, cuando era simplemente imposible cambiar nada. El milagro no sucedió, aunque fue antes que él. Este último espera, aunque difícilmente podría llamarse una persona cercana, y Nastia murió. El funeral y el funeral civil ya habían sido acordados y planificados cuidadosamente por la propia fallecida. Ella con calma hizo un plan y dictó sus últimas órdenes, expresó su testamento. La mujer estaba tranquila y firme. Al día siguiente de la ceremonia de despedida, el notario llamó a las personas mencionadas por Anastasia Dmitrievna en el testamento y les pidió que lo anunciaran. Resultó que Anastasia escribió el testamento y no lo cerró a nadie. Ni siquiera el notario conocía su texto y su contenido sería una sorpresa para todos. Solo se abrió una nota para el propio notario indicando la lista de personas que debían estar presentes en el anuncio y qué día después de la muerte del testamento se debe anunciar el difunto. Vadim quedó impactado por tal llamada. Estaba seguro de que la esposa no redactaría ningún documento oficial en caso de su muerte y que el marido se convertiría en su único heredero, como suele ocurrir en estos casos. Ley, todavía manteniendo la esperanza de que lo mejor, fue a el encuentro previsto con su nueva amante, la bella Marina, le pareció una bravuconería muy espectacular que escupiría en la cara a todos los presentes y a su difunta esposa, independientemente del testamento actual, y no podía entregarse. Se dio el lujo de salir de allí del OPM y quedó deshonrado públicamente con el rabo entre las piernas. Además, no había nada que perder. Sin embargo, si Nastia le dejó su propiedad, entonces, al parecer, tener una amante y el comportamiento inmoral de su marido no cambiará nada. El que era astuto y sabio, calculó todas las opciones y preparó. Resultó que la cena tardía era más sensata. Fue con Marina a una reunión que le habían asignado en el lugar indicado. Era una oficina cerrada donde ya estaban reunidas varias personas. Cuando vio a Vladislav Fedorovich, no se sorprendió, pero que fue su sorpresa al ver a un amigo de la familia, es decir, en mayor medida, Nastia, su amigo Alexander. El horror de la infancia fue que no vino solo, vino con un cochecito en el que, a juzgar por él, iba un niño muy pequeño. La ropa del niño, no había oído hablar de ninguna boda de Yeti, por supuesto, Vadim tampoco había oído hablar del nacimiento de un hijo. Sacó el nombre de un candidato de cualquier ciencia, pero tampoco se le podía llamar idiota. Su corazón inmediatamente se hundió y se dio cuenta que la situación olía a queroseno. Todo aquí tenía una razón y lo engañaron. Aún así, todavía era necesario salvar las apariencias como ya había venido, y la curiosidad de Buntov realmente quería saber qué inventó Nastia, aunque ya estaba claro que algo extremadamente humillante para él. La situación se estaba calentando, que había una voluntad, su anuncio oculto. Un niño pequeño en la habitación. Durante unos minutos, todos los reunidos se sentaron en silencio en diferentes rincones de la habitación. Nadie llegó al resultado final por iniciativa de Anastasia. Vladislav Fedorovich estuvo presente en la lectura de su testamento. El amigo de la infancia de Nastia, el padrino, llegó a tal evento en extraña compañía con un bebé en un cochecito. El niño miró a todos a su alrededor con curiosidad y parecía que todos estaban felices y el único satisfecho con la compañía que había reunido. También Vadim y Marina estaban sentados en la habitación. Por supuesto, Nastia no llamó a Marina, al igual que el notario. Ella estuvo presente estrictamente por iniciativa de Vadim, eso lo sospechaba. A su novia se le pide que se vaya para mantener total secreto del trámite, pero el viejo notario, que se presentó minuto a minuto con reserva de tiempo, no dijo una palabra sobre el hecho de que había extraños en la oficina que debían irse, como luego dijo el esposo de Anastasia. Supongo que esto se hizo específicamente para humillarlo aún más. El notario parece haber retrasado deliberadamente la parte introductoria el mayor tiempo posible, contando por qué se reunieron sobre el honor con el que anuncia la última voluntad del difunto ya en este mismo momento en una mala manera. Una sonrisa que no abandonó el rostro de Vladislav Fedorovich y un anciano dolorosamente conducido leyó la parte introductoria y el preámbulo del documento. Cuando finalmente llegó a lo más importante y principal, Nastia compiló el texto con la esperanza del público. Y su respuesta, por lo tanto, no fue nada sorprendente e inesperado, pero Vadim ya estaba muy nervioso y esto ya se estaba notando para todos los que lo rodeaban.
Para empezar, el notario dedicó mucho tiempo a describir la última voluntad y testamento del difunto en relación con él. Tu padrino Vladislav Fedorovich Nikitin versus. Lo que se dice en el testamento sobre sus actividades en la empresa de que cualquier sucesor está obligado a dejarlo en un puesto de liderazgo hasta que decida dejarlo por su propia voluntad es comprensible y justo en general. Solo esta parte parece haber sido escrita por Nastia en 3 hojas y el anciano leyó tediosamente. El viejo corrosivo me leyó rechazó la herencia al cónyuge legal Vadim Nikolaevich Safronov. Después de leer esta modesta y breve postdata, el lector miró de cerca a Vadim con los ojos, preguntándose si capturó la esencia. Lo dicho humillantemente, el marido no tuvo más remedio que asentir, ya estaba moralmente indiferente de la mano y trató de levantarse para irse desafiante, pero Vadik la mantuvo en su lugar. Ella lo miró con una mirada interrogativa, que el hombre el mismo ignorado, también le gustaría abandonar lo más rápido posible su lugar, estancia actual donde fue humillado públicamente por su esposa, pero la función aún no había terminado y el espectador invitado quería verlo hasta el final. Después de un descanso, el notario continuó con sus bienes al momento de su muerte en el mundial, cualesquiera que fueran y dondequiera que esté, lego a mi único hijo Robert Alexandrovich Dobroliubsky si, al alcanzar la mayoría de edad, nombro tutores y administradores del patrimonio de su padre Alexander Alexeyevich Dobroliubsky y Vladislav Fedorovich Nikitin. Todos los documentos necesarios se encuentran en los apéndices del texto del testamento. Fue un golpe bajo incluso para Vadim y sus derechos no fueron afectados de ninguna manera moralmente. Sintió el dolor físico que le causaba su hijo de Saska, su paciencia se rompió y estalló en un grito de sorpresa, excepto Vadik y Marina. Esta noticia no afectó a nadie. Me sorprendió que fuera natural que uno fuera el padre y el otro firmara documentos acordando la custodia de un menor. Vadim sospechaba que su esposa había tirado algo. ¿Pero de dónde vino este niño? El bebé no tenía más de 1 año. No importa qué tipo de marido viajero sea, no importa si hubiera una barriga con un niño, definitivamente lo habría notado. ¿Fue el propio hijo de Nastia, Vadim?, preguntó en voz alta, fuera de lugar. Cuando el notario ya estaba lejos de anunciar al heredero principal y hacía tiempo que había comenzado a explicar los puntos procesales, un fuerte grito interrumpió inmediatamente al anciano y todos los presentes, sin quitarse los ojos de la boca, el propio hijo de Anastasia y Alexander, Vladislav Fedorovich, fue el primero en ganar dinero. Ella no había estado embarazada durante los últimos años. Esto es imposible. Vadim se aferró desesperadamente a cualquier cosa. Él mismo entendió que con las tecnologías actuales esto era completamente innecesario. Las posibilidades de la medicina ahora son simplemente increíbles con Nastia con amor. El comentario de Elliot fue completamente innecesario y violó toda la tristeza con la que acababa de hablar el padrino, padre. Hijo Elliot, porque era increíblemente educado y decente, amable y justo, no pudo evitar comentar que Nastia fue fiel a su marido y no rompió su juramento hasta el último momento. Eso no me importa, no gritó el resto de la frase obscenidades como pretendía, solo porque miré al bebé, quien aún tenía curiosidad y observaba su comportamiento con interés. Este desesperado estallido de emociones por parte de Vadim estaba relacionado con la forma en que sonaron las palabras de Yed. Realmente lo lastimó, a pesar de las terribles características. El marido de Nastin tenía un carácter diferente. Tu sol ardió desde el principio. Esta comparación es extremadamente desagradable al darse cuenta de lo bruto que es y de lo mucho que probablemente ofendió a su esposa si el grito de Vadik hundió a todos los presentes en el suyo. En sus pensamientos, el hombre mismo hablaba de su vida, de su comportamiento. Su compañera imaginaba desesperadamente la realidad de que no sería la esposa de un viudo rico. El notario estaba acostumbrado a conflictos vitales tan dramáticos y simplemente pensaba en los suyos. Fedorovich y Ilek estaban inmersos en los recuerdos del día que los trajo. En esta sala, un joven recordó con qué horror recibió hace años la noticia de que su mejor amiga estaba enferma y que los médicos prácticamente no le daban ninguna posibilidad de recuperación. La mujer habló de cuánto le quedaba y de lo que debía. Fue entonces cuando le dijo a su amiga que quería ser madre de todos modos, a menos que pudieras. Poyet jamás se sorprendió ingenuamente. Por supuesto que no, pero estuve de acuerdo antes. Al iniciar el tratamiento me quitaron los óvulos, me avisaron inmediatamente que con una alta probabilidad no tendré que criar a mi propio hijo, pero insistí, crecí sin madre. No es fácil, lo sé, pero su amor siempre me calentó, sentí que ella lo era.
alrededor y que ella me amaba y protegía tanto a Vadim que acepta criar a un niño solo. Un amigo preguntó con cautela en respuesta, ¿quién le permitiría ser feliz simplemente para convertirse en tutor y gastar el dinero que pertenece al bebé? Tiene bastante conciencia, no, ya me di cuenta que mi querido esposo es francamente una persona de dudoso ser humano. Cualidades, si hablamos bien, y su reacción ante mi diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Ay, no quiero ni esperar, no vale la pena enfadarse con esta persona. Pero ¿qué pasa con el niño del que quería hablarte? Eso. Nastia vaciló, lo cual era extremadamente inusual para ella. Normalmente ella no era tímida, no sé cómo hablar de esto con tacto y delicadeza, probablemente esos métodos no existan, en general, me gustaría mi padre. Niño serás tú, espetó la mujer con un parloteo, sí. Estás bromeando. Obviamente no estaba lista para tal cambio. Su marido, un hombre, simplemente se atragantó por el shock y quedó atónito. Alexander no estaba en absoluto preparado para tal propuesta y no entendía a dónde lo llevaba su mejor amiga Nastia. Sí, tiene marido y lo seguirá siendo hasta mi muerte. Muerte ya he decidido con certeza que Iek no entendió lo que quería decir y simplemente permaneció en silencio hasta que llegaron propuestas concretas. Sí, es inútil en mi estado actual de bebé. Esperar. Lamentablemente pedí recolectar los óvulos, ahora necesitamos material biológico del futuro padre. Craig Said generación de médicos y habrá un niño. Por supuesto, se necesita una mujer para gestarlo y dar a luz, pero afortunadamente ahora también se brindan estos servicios. Un hombre intentó jugar con CS con un poco más de detalle. Para calmar de alguna manera la situación, te hablo en serio, Nastia se indignó de inmediato. Al principio parecía una tontería absurda de una mujer desesperada, pero en su cabeza había todo un plan, bastante lógico, que compartió con gusto. Resulta que al momento de la conversación ya había hecho muchos preparativos. Trabajo, todo. Conocí los aspectos legales, acepté los servicios de una clínica reproductiva e incluso seleccioné una madre sustituta para la futura bebé. Comprenda, utilizaría los servicios de un donante, pero necesito un padre para el niño, no es ningún secreto para mí, no puedo esperar a que nazca el bebé. Pero realmente quiero dejar al menos algo atrás, es una parte de mí, pero vale la pena pensar con quién terminará este bebé. Pero aparte de ti no tengo en quién confiar, solo en ti. Estoy seguro que conociéndote, sé y creo que serás un padre maravilloso, entiendo que el destino de un padre. No soy envidiable por estar soltera, pero no sé cómo formularlo para no presionarte, todo lo que quiera decirte te pondrá contra la pared, y no quiero eso. Formar una familia, casarse y tener hijos de forma natural, eso es lógico, pero por favor piénsalo, no me respondas ahora por mí, después de que Vadim me quemó. Es muy importante que para el padre de mi hijo el dinero no importa. Que todo lo que es mío vaya a él como me lo pasó mi padre, para que no sea saqueado y apropiado por personas sin escrúpulos, tú mismo lo entiendes todo, ahora no soy así. No importa lo estúpido que fuera antes de casarme, Vadim me enseñó mucho. Ahora tengo una gran cantidad de experiencia de vida. Gracias también a Vladislav Fedorovich por obligarme a insistir en un contrato matrimonial, de lo contrario, hubiera sido difícil imaginar lo que sucedería ahora, pero... Gracias a mi padrino tengo todo el dinero y Vadim no tiene acceso a él y no lo tendrá, lo siento, pero ese fue otro argumento para elegirte, no necesitas dinero para nada. Lo tienes y estás tan lleno de eso. Mi padre fue el primero en interrumpir el comentario de un hombre, corrigiendo el argumento de Anastasia. Lo lograrás, trabajas días y días para que el negocio familiar prospere. Sí, nunca lo necesitaste. Ahora estoy seguro de que no se puede entender a los que tienen hambre. Un pedazo de pan. Y si tu educación y tu decencia también están bajo presión, habrá problemas que dejé tristemente, agregó la mujer, estoy absolutamente confundida. Me imaginé el proceso de convertirme en padre de Nastia de una manera completamente diferente. Y es cierto, nunca quise utilizar el estatus de padre para mí. Los solteros hoy deben dormir en secreto. Por supuesto, tengo que pedir permiso para consultar con sus padres. Nastia protestó con carteles. Pero Jack no le dio la oportunidad de indignarse en voz alta. Nastia, conoces a mis padres desde la infancia, la información no irá a cualquier parte de ellos, compréndanme, no puedo tomar esa decisión solo, no puedo y no quiero asumir tal responsabilidad, es un niño, un bebé,
No tendré suficiente solo una niñera, si te has ido, necesitarás la ayuda de tus seres queridos, no tienes padres, descartémoslo de inmediato, pero... Los tengo que informarles y pedirles su opinión. Nastia se rindió, no había nada que discutir sobre el fondo, solo suplicó que jurara que la información no iría más lejos. Poet podría haber prometido una conversación con sus padres, eso es todo. Fue muy difícil, el padre aceptó neutralmente todas las explicaciones dadas y dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara su hijo y naturalmente, en la medida de lo posible, ayudaría a su nieto o nieta. Quería una familia normal y feliz para su hijo, por lo que normalmente se casaría con una buena chica y... Juntos tuvieron hijos. Ella sentía una lástima infinita por Nastenka, la conocía desde pequeña desde el mejor lado, pero era muy difícil aceptar el pedido de la madre, que la madre de su potencial nieto se estaba muriendo y el niño mismo sería llevado por un extraño y la mujer no podían transmitir la enfermedad al niño. Él fue terrible y extraño para esta pregunta, pero ¿cómo podría hacerlo de otra manera? Este es su nieto, debe saber con certeza que nada la amenaza. Él, habiendo superado a los huelguistas, decidió preguntarle al padre de Odd. Ella casi de inmediato dijo que no tenía. Se estudiaron minuciosamente la forma hereditaria de la enfermedad y el material biológico. Apoyó a su hijo y dijo que aceptaría absolutamente cualquier decisión que tomara Dieck y que por supuesto cuidaría al niño y ayudaría a todos. ¿Cómo podría ser diferente y no podría ser que el propio Dieck también dudara durante mucho tiempo y quién lo haría? Aunque les resultó fácil tomar esa decisión, la propuesta de Nastia surgió de la nada. Después de mucha agitación interna, decidió que no tenía sentido negarse y sobre el nacimiento de su hijo, es posible que se arrepienta cuando anunció su consentimiento hasta el día de hoy. Ella estuvo feliz la semana siguiente mientras Hiet se sentaba y recordaba toda la historia que cambió. Vladislav Fedorovich recordó radicalmente su vida sobre la conversación que Nastia inició. Hace poco más de 2 meses, el padrino vino a visitarla al hospital, como siempre, y al principio no había señales de nada inusual. De forma bastante inesperada, la ahijada agarró el toro. Los cuernos y dijo que necesitaba hablar. Comenzando desde lejos, dijo que consideraba a Vladislav Fedorovich su segundo padre y esperaba que él no la rechazara. El hombre escuchó en silencio y atentamente lo que ella traía. Nastia aparentemente se había estado preparando para la conversación durante mucho tiempo. Mientras pensaba en cómo guiarlo, pero en el último momento se olvidó de todo lo relacionado con las emociones. Se hizo una breve pausa dramática. Anastasia soltó que quería que él redactara los documentos para que Vladislav Fedorovich se convirtiera en el tutor de su hijo. Pensó que su ahijada se estaba engañando. ¿Qué diablos es el hijo después de leer algo así que refleja desconfianza interna? Y dudas sobre su idoneidad. La niña comenzó a explicar caóticamente después de escuchar la historia completa. El padrino simplemente se sorprendió. Nastia y Hiek no solo decidieron dar un paso tan desesperado, sino que también lo ocultaron durante tanto tiempo. El bebé Tiolet cumplió meses, la ahijada sonrió y puedo conocer lo bueno, claro, que pregunta sobre el hecho de que Nastia llamó a Hiek y le pidió que trajera a su hijo en horas. Los 4 se sentaron en la habitación y se quedaron en silencio. Todas las miradas estaban puestas en el bebé. Ya sabes sorprender, todo no podía venir. El hombre se recuperó del shock mientras Hiek y Hiolek iban camino al hospital. Vladislav Fedorovich habló en detalle con Nastia, luego ella le reveló sus cartas, todos sus planes para el futuro, que no se va a divorciar de Vadim solo con el propósito de enseñándole una lección. Sería más fácil divorciarse. Resulta que la ley tiene presunción de paternidad. Si yo estuviera casada con Vadim debería haber sido registrado automáticamente como padre de mi hijo en la legislatura. Nos dijeron que no. Había opciones y solo entonces impugnaría la paternidad en el tribunal. Afortunadamente el padre Guie. Intenté con un abogado legal que alineó a todos allí en filas organizadas. La situación era atípica. Teníamos todos los documentos médicos que confirmaban la paternidad de inmediato y luego nos encontraron a mitad de camino. Ir a la corte, por supuesto, habría confundido todos los planes que no tenía. No quiero que Vadim sepa sobre el niño antes de mi muerte. En general mi testamento estará abierto y él se enterará de todo en su anuncio. Ya está todo decidido cómo se redactará, qué habrá allí. Se adjuntaron todos los documentos y firmé todo. Pero todavía queda un punto sin resolver. Rielet solo tiene un padre cada día. Va a suceder y ahora solo quedará Saska. He repensado muchas cosas en la vida y no quiero alentar la posibilidad de que ella tenga padres y si algo le pasa, Rielet estará con ellos, pero quiero
tú también tienes derecho si pasa algo. Incluso yo tengo que pensar en los negocios y con la condición de que Tioeb lo lograra para el solitario Vladislav Fedorovich en la vida y solo había trabajo hasta que Nastia experimentó mucho su enfermedad, no había duda. Accedió a todo lo que la joven le pedía. Para él ella era más querida y más cercana. Todos, y después de la muerte del amigo de su padre, lo único que le preocupaba mucho era esperar una provocación de Vadim. Al tener un buen conocimiento de las personas, sentía que era imposible estar con él. Así que si tan solo Mordo mereciera esta actitud en su totalidad, no puedes discutir con Nastia, estoy seguro con bueno, el tuyo debería hacer esto, es una persona vil para meterse con él. ¿Por qué necesitas tanta venganza desde la tumba? Dijo lo que estaba pensando y luego Giselle. ¿Entendiste lo que quise decir? Lo siento si llevo años pensando en esto, vi cómo nació Robic, vi cómo ella lo ama. Saska, tus padres, cómo se enamoraron, no necesito nada más, ya estoy acostumbrado, no te preocupes, di las cosas como son, ahora estoy mucho más irritado con los que me dicen sobre algún tipo de recuperación y curación mística, ¿y qué pasa con Vadik? Lo amaba tanto, confiaba tanto en él, y él es simplemente el más desagradecido, el bruto viene al hospital a verme como si fuera a hacerlo. Trabajo forzado, viene acá, sus chicas lo conocían con amargura, dijo que no, ay. Hace mucho que dejó de ocultar su adulterio. Berta será una sorpresa para él, sabes, te escondí todo, fue muy difícil. Quería presentarles inmediatamente a mi hijo, pero incluso dejé que hubiera una despedida, le escribí una carta y el notario se la entregará, se sentó y pensó en esa conversación con Nastia, sucedió hace casi meses y desde entonces intentó convencerla varias veces, parecía que era una mala idea, pero ella se mantuvo firme y tuvo que dar marcha atrás al final, este es su último deseo, debes tratarla con respeto. En el silencio repentino, todos pensaban en los suyos y Vadim pensaba con más precisión, maldiciendo a Nastia, maldiciéndola a toda costa. Vale la pena para personas como él, que no se dan cuenta de que puede ser culpa suya, que el comportamiento de los demás puede ser una respuesta absolutamente natural, pero es muy difícil ¿por qué buscar el problema en uno mismo? Vadim tan seriamente se inclinó sobre la palanca en una pausa prolongada, pidiendo tomar a su amante por el codo para sacarlo, pero no lo hizo. Se estaba preparando para irse, no había terminado todo, dijo que solo le interesaba el dinero y no lo hizo. No veo el sentido de ocultarlo, acudir a un notario, me hizo una pregunta, no tengo derecho a nada, cuota obligatoria, o cómo se llama, traje a mi marido, ¿descargaste tu licencia de conducir, hombre? Incluso Marina hizo una mueca ante este comportamiento, por no hablar de los demás, solo el anciano, para quien tal comportamiento era familiar y esperado, no se sorprendió en absoluto de conformidad con el artículo del Código Civil de la Federación de Rusia, en el que no estás incluido en el mismo. Además, estudié cuidadosamente su acuerdo matrimonial, el texto se adjunta aquí, el anciano palmeó la gruesa carpeta que tenía frente a él con su palma regordeta. No tiene ninguna posibilidad incluso si apela a las autoridades judiciales aunque tiene derecho a tal atractivo naturalmente se queda contigo si no lo haces. Estoy de acuerdo puedes intentar desafiar el testamento por supuesto que lo desafiaré, no está claro de quién, de hecho, este mocoso que ella escribió como su hijo Vadim estaba furioso y ya no entendía lo que estaba diciendo. Oye que apenas pudo contenerse para no conseguirlo. Se levantó y golpeó al matón, incluso Vladislav Fedorovich, normalmente tranquilo y de sangre fría, se puso rojo de rabia como una boa constrictor, el notario estaba tranquilo, para él todo estaba dentro de un día normal de trabajo. Nada más lo sorprendió, respondió con calma y a este aquí se adjunta no solo un certificado de nacimiento de un niño, pero también documentos médicos que brindan respuestas completas a las preguntas sobre su nacimiento, además, el proceso de investigación, a solicitud del fallecido. También contiene los resultados de una prueba de ADN que confirma que la madre biológica de Dobroliubski Yelevkevieviendes es su esposa. Puedo advertirle de inmediato que todo el paquete de documentos se ha recopilado en su totalidad para todos los casos. Puedo echarle un vistazo, Vadim quería verlo con sus propios ojos, no, solo puede familiarizarse con él. La parte que concierne a estos documentos, especialmente aquellos que conciernen a un menor, solo puede ser divulgada con el consentimiento de sus padres, no lo permito. Por supuesto Oviet inmediatamente levantó la voz y luego Vadim Nikolaevich solo en caso de juicio, si el tribunal considera necesario exigir estos documentos, esto finalmente terminó con Vadim, salió volando de la oficina dando un portazo detrás de él, no lo dejaría así,
Su compañera resultó ser más controlada y educada, se despidió. Y se fue tranquilamente cerrando la puerta tras de sí, nada. ¿Que este idiota no firmó que le leyeron el texto del testamento? Le preguntó al notario Vladislav Fedorovich como por una formalidad. Nada lo calmó el viejo. Podemos ir. Roberta quería ir al circo y ver los animales. Ahora sería gracioso si no fuera tan triste que Nastia pudiera contactarlo. El padrino quedó perplejo por lo que vio. La pregunta era retórica. El hombre rápidamente firmó los documentos cuando fue necesario. Ayudó a ella a recolectar. Baja el pequeño Guido, con el cochecito, vienes con nosotros, quiero dar un paseo para tomar aire y el bebé necesita caminar. Claro, un rato caminaron uno al lado del otro y se quedaron en silencio, escuchando el susurro de las ruedas del cochecito que llevaba al bebé que dormía tranquilamente. ¿Crees que a Nastia le agradaría cómo me las arreglo? Preguntó finalmente. Emocionante tu pregunta, Alexander. ¿Estás seguro de esto? Eres simplemente un padre maravilloso. No puedo quitas los ojos de encima. Está claro que tú y él sois una unidad. Nasten. El padrino lo animó. Para ser honesto, no puedo sacarme nada más de la cabeza. Sabes, creo que Nastasia compartió con. Tú fuiste quien intentó disuadirla de lo sucedido. Tú, con voluntad, sobre este circo y sobre cómo se enteró de Vladislav Fedorovich, guardaste silencio y solo sintió con la cabeza. Por supuesto que dijo, respondió Yod. Yo mismo comencé a hablar constantemente. Esa idea no me conviene, me gustó desde el principio. Es un tipo desagradable, amargado, estúpido y materialista. ¿Para qué provocarlo? La verdad, incluso tuve ganas de decirle cuando nació el bebé, ya nació. Pero Nastia lo ocultó tanto que pensé que no tenía derecho a hacer esto. De alguna manera me convencí de que ella simplemente no quiere involucrarse con él y nos deja este enfrentamiento a nosotros. Pero hoy lo vi así de perra, no tenía vergüenza y ahora no estoy segura si hizo lo correcto cuando lo hizo. No insistió del todo en su reacción, en la expresión de su rostro mientras los nódulos se movían. El horror tenía que deshacerse de él primero. Además, leí el acuerdo matrimonial. Fue posible expulsarlo en un segundo, y ahora. Tengo que ir como representante del heredero y literalmente quitarle todos sus objetos de valor, desalojarlo del departamento. No puedo verlo. Creo que Nastia tampoco lo quería. Esto también influyó, sí, y venganza. Ella quería venganza porque amaba, así que no lo diría más tarde, la amaba mucho y este amor inmundo no podía. Encuentra otra salida, mi pobre niña. El hombre le secó una lágrima traicionera de la cara. No estés triste por ella. Ella pidió no hacer esto, simplemente pidió dirigir todo el amor que le teníamos a Robic. Ella acarició la espalda del padrino de su mejor amigo mientras los hombres hablaban de sus propias cosas y se entregaban a los recuerdos detrás de ellos de. Vadim y Marina estaban mirando los autos y también discutían el mismo tema y que no lograrías absolutamente nada. La chica preguntó muchas veces parpadeando con sorpresa. ¿Qué idiota eres? Dije que no tienes ninguna posibilidad porque en el hijo adoptivo. Bueno, vamos, necesitamos algo valioso para recoger y tener tiempo de trasladarnos a mi departamento en días. Cuando Alexander finalmente reunió la fuerza moral para ir a la casa de Nastia, no había nadie allí. Se estaba preparando para una confrontación difícil. Incluso se llevó consigo a 2 personas del servicio de seguridad para protegerse de problemas innecesarios, pero Vadim entendió todo correctamente y se mudó. Por supuesto, no sin su propio beneficio. Se sacaron de la casa muchos objetos que tenían valor, pero que podían clasificarse como personales, es decir, más o menos. El propio marido de Nastia trató de respetar la legalidad. Vadim se sentó en su pequeña cocina del apartamento heredado de sus padres y bebió el amargo que Marina le dejó, lo cual era de esperar, porque necesitaba un mendigo. Vadim se sentó y pensó en cómo lo había hecho. Hasta ahora le pagaban y ahora es joven y guapo. La chica toma dinero para quedarse con él, claro, no joven y degradada por sus vicios. Higayo no se echa la culpa de todos los problemas a sí mismo. Naturalmente, en su versión, la culpable de lo sucedido fue su esposa, quien se bebió toda la vitalidad de él y finalmente lo desperdició con la herencia. Tenía tantas esperanzas sobre el dinero que instantáneamente se convertiría en un exitoso hombre de negocios con muchos activos. Tal pérdida era muy difícil de aceptar. Como Nastia le dijo correctamente a Alexandru, Vadim construye castillos en el aire en su cabeza. En realidad los construyó en sus sueños. Era joven, guapo, exitoso y muy rico y por su culpa lo perdió todo.
al fin y al cabo ya no es tan joven y guapo como antes. Esto lo demostró perfectamente Marina con su encantadora despedida de despedida, le dijo muchas cosas agradables, que nadie lo necesitaba, que era un pobre borracho que se imaginaba. Alain estaba horrorizado. Después de que ella se fue, él empezó a darse cuenta que era verdad, que todo lo que decía no era por rencor, ni para insultar o humillar. La ex amante finalmente dijo la verdad porque se volvió absolutamente inútil fingir. A la culpa de su ex esposa se sumó el hecho de que él era exitoso y rico y ahora tampoco tenía ninguna posibilidad de convertirse en un exitoso hombre de negocios que se derrumbó como un castillo de naipes. Vadim pasó casi una semana de su vida en su primer atracón. Quería escapar de la realidad, el sueño de cristal roto lo cortó en pequeños fragmentos. Era muy difícil aceptar este dolor como un típico ego infantil culpable de lo sucedido. La raíz de todos los problemas, y la personificación del engendro del diablo era su esposa muerta, porque cuando se casó con ella, él era el sueño de todo hombre rico. Las damas parecían una persona sin hogar, solo por ella él constantemente se esforzaba y se convenció de que todo era culpa de Nastia. Naturalmente, el poder del odio cobraba fuerza cada día. Con resaca, finalmente decidió que ya era suficiente con que no pudiera alcanzar el éxito ni vengarse de su ex esposa, pues le parecía que ella solo estaría feliz y divertida de verlo en el abismo. Debido a la adicción al alcohol, el hombre decidió recomponerse y no beber durante varios días, de modo que en más o menos en condiciones dignas para acudir a una consulta jurídica, de repente se dio cuenta de que no todo estaba perdido, que tal vez había al menos alguna posibilidad de obtener al menos una pequeña fracción de la herencia. Antes esperaba el premio completo, pero ahora estaría contento incluso con una pequeña limosna. Se sintió profundamente humillado cuando, hace unos días, llegó gente de Vladislav Fedorovich. De hecho quitaron por la fuerza las llaves del auto de Vadim y rompieron el poder que Nastia había emitido, dijo uno de los grandes. No sabían que el poder pierde su fuerza legal tras la muerte de quien lo emitió. Vadim se sintió en llamas y moralmente destruido. Lo abofeteó para decirle rápidamente dónde escondió las joyas de Nastia detrás de él. No se sintió culpable ni por un segundo, no pensó que él mismo había actuado de ninguna manera mal, esencialmente robando las joyas de su esposa de la casa. Le parecía que ese era su derecho, que tenía derecho a al menos algo. No en vano aguantó a su esposa durante casi años, tenía derecho a algún tipo de compensación ante sus propios ojos. Vadim casi pintó su retrato. El santo que no se apartó del lecho de su esposa enferma por sus interminables aventuras, su pasión por el juego, el alcohol y su falta de respeto hacia su esposa, olvidó en esos momentos una cualidad muy conveniente para estos egoístas irresponsables que solo se aman a sí mismos e imaginan en su cabezas de cerámica impecable. Vadim durante tanto tiempo estuvo convencido de su infalibilidad idealidad que él mismo creía en ellas y estaba listo para demostrarlo, echando espuma por la boca con todos estos pensamientos sobre la flagrante injusticia y su propia honestidad, y pasó ese periodo impecablemente. Desintoxicación, resultó que ya había desarrollado un ansia de alcohol, lo que sorprendió desagradablemente a Vadim. Quería desesperadamente beber un cuchillo, solo porque una vez más se estaba convenciendo de lo bueno que era y de lo injusto que fue expulsado, cómo debía levantarse e ir a luchar por sí mismo, defender sus derechos e intereses legítimos precisamente con este mensaje de que necesitaba ayuda y misericordia. Fue a una consulta legal. Una dulce joven lo saludó con mucha simpatía y parecía que estaba completamente a tu lado cuando llegó al punto en que te necesitaban. Ella simplemente dijo que no hay opciones. Usted mismo firmó este acuerdo matrimonial, fue redactado con gran profesionalismo y cuidado, simplemente no puede reclamar ningún activo adquirido durante el matrimonio. Si hablamos de la separación de una parte de la herencia, la parte a la que tendría derecho en el régimen matrimonial de bienes comunes de los cónyuges, pero no había nada que destacar aquí, quedó excluida de este contrato matrimonial. ¿Pero qué pasa con la herencia? El notario me dijo en la lectura del testamento que no estaba incluido. El círculo de herederos que tienen derecho a una parte obligatoria como este, que tienen derecho a una parte obligatoria de la herencia. Sí, la ley define claramente a los individuos, está cerrado, realmente no se puede entrar en eso. He escrito un testamento excluyéndome del mismo. Ella podría haber hecho el mismo testamento y pretende cambiar el procedimiento general que está previsto por la ley. Es exactamente lo mismo que ocurre con un contrato matrimonial. Al firmarlo se cambió el régimen económico estable de unión de los cónyuges prescrito por la ley. Un testamento cambia el orden de la herencia que
prescrito por la ley si no hubiera testamento, habrías heredado a tu esposa junto con su hijo, ella cambió ese orden con su último testamento, puedo impugnar esto, siempre puedes intentarlo, pero no hay posibilidad, lo digo honestamente. Y abierto, no hay motivos para invalidar el testamento y el contrato matrimonial con Esperanza en Golos, decidió aclarar Vadim, lo mismo no existe, hay condiciones esclavizantes, formulaciones estandarizadas de empresarios, quiero salvar mi capital si quieres para saber mi opinión profesional me gustaría. No desperdicié mis nervios y mi dinero en tribunales inútiles, claramente mis últimas esperanzas se estaban desmoronando ante mis ojos. Déjame decirte algo que no entendí, dijiste que si el testamento no se hubiera escrito, entonces heredaríamos con su hijo partes iguales. Si no hay testamento entonces la herencia se produce de acuerdo con según la ley, en este caso los herederos están llamados a heredar por orden de prelación, primero, si no existen, luego el segundo, y así sucesivamente. En este caso específico, su cónyuge no tuvo padres, usted es cónyuge y tiene un hijo, significa que ustedes dos están juntos. Y se dividirían toda la masa de la herencia. La niña explicó pacientemente los matices porque en cada línea de herencia está claramente nombrada y lo que pasa si el heredero del testamento muere depende de cuando muera, antes o después de la apertura del testamento. Es decir, la muerte del testador, esto es esencial en la medida de lo posible. Si el heredero del testamento muere antes de la apertura del testamento y no hay indicios de un heredero suplente, entonces el testamento se anula y se produce la herencia. De acuerdo con la ley, si muere después de la apertura, es decir, el concepto de misión hereditaria, su esencia es brevemente que después de la muerte del testador el heredero es heredado por los herederos de este segundo fallecido. Estoy confundido. Parece que tal vez explique con los dedos aproximadamente. Y en relación con su caso, si el hijo de tu difunta esposa muere ahora, entonces todos los bienes de tu esposa serán heredados por tu padre legal, como tu único heredero de la primera fase. ¿Qué quieres decir, Vadim? Gritaré con rabia ciega. Como lo establece la ley, el asesor legal se retiró de la mesa después de escuchar tal reacción a una declaración seca. Hechos, esto es por ciento cierto. Si no confías en mí, puedo llamar a mis compañeros o mostrarles la posición de la legislación civil. No, esto no es necesario. La ira fue reemplazada por un amargo sentimiento de desesperación. Pagó en la caja registradora, se fue dando un portazo. Estos malditos abogados no pueden explicar todo en un lenguaje sencillo. Está bien. Vadim estaba enojado consigo mismo y nuevamente no pudo encontrar la fuerza para aceptar la situación, recobrar el sentido. En términos de eso no. Él estaba buscando a los culpables, esta vez la chica que era tan culpable fue la que simplemente le contó sobre sus posibilidades, pero está claro que en la cabeza de Vadim el monstruo principal que arruinó toda su vida fue Nastia. Ella tiene la culpa de todo, ¿por qué este maldito niño se dio ante ella? Estaba enojado y si realmente lo necesitaran, ella lo haría. Darme a luz, o algo así. La vil mujer tomaba mis cosas para él como si no hubiera información disponible de por qué actuó de esta manera y por qué quería que el padre de su hijo fuera otra persona pero no su esposo, y su comportamiento ahora quedó ilustrado de la manera más clara y colorida posible. ¿Por qué Nastia juzgó correctamente que la ira lo estaba aplastando dentro de ella? Se expresó exteriormente y volvió a él nuevamente, quemando todo a su paso, caminó hacia el autobús y pensó por qué, por culpa de su esposa, se vio obligado a hundirse tanto, que ella y solo ella tenía la culpa de todo, anhelaba por un lugar. Qué lástima que ella murió y no pude golpearla, pensó tantas veces que apenas pude contener mi impulso, se lamentó generosamente tranquilizadoramente, comenzó a pensar en cómo le gustaría vengarse de ella y qué podía hacer. Ahora, un hombre enfermo que se había llevado al extremo y no lo entendía, sus pensamientos corrían hasta el punto en que quería ir y profanar su tumba, pensó en lo que ella quería y en qué daño le causaría el mayor sufrimiento. La respuesta estaba en la superficie y vio a su pequeño Daguerre, como una descarga eléctrica. Sarak, caminó. Y sonrió porque finalmente había trazado su plan para el lugar. Por supuesto que aún quedaban muchos problemas por resolver y estructurar, pero lo principal que decidió no lo lastimaría peor. Mucho peor. ¿Cuál es la principal pesadilla para una madre? No pudo ayudar a su hijo en problemas. Eso es exactamente lo que decidió hacer. El plan fue simple e ingenioso. Su inflamada fantasía de secuestrar al bebé, sacarlo y arrojarlo a un orfanato dentro de una semana para que no pudieran conectar con precisión los hechos. Por supuesto, el niño ya no es un recién nacido, pero aún así es muy joven y no es un años, por lo que no podrá recordar nada y está bastante indefenso,
que es lo que le calentó el alma el pensamiento del lugar y las fantasías sobre ella, si por supuesto la tuviera. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Es cierto que desde el exterior tal mueca parecía bastante intimidante, pero al marido de Nastia no le importó, incluso se podría decir que estaba feliz. Al pensar en todas las pequeñas cosas y detalles, sintió euforia, el objeto de su odio no estaba allí. Y no podía causarle ningún daño a Nastia, pero su esposo la conocía lo suficientemente bien como para imaginar cómo sufriría las desgracias de su hijo. Y la incapacidad de ayudarlo. La conciencia y la imaginación del sufrimiento de su esposa le resultan colosales cuando se le ocurre a un hombre hasta casi descubrir todo sobre los movimientos de Giobet y sobre aquellos con quienes sale de casa para elegir el lugar ideal. Y cuando se trata de llevar a cabo el secuestro, Vadim es muy bueno en. Conoció a Alexander en su vida pasada e incluso conoció a sus padres, visitó su casa, ahora ni siquiera era necesario encontrarse con su hijo en un apartamento de la ciudad o en la mansión de campo de la familia. Tomando un auto compartido, Vadim fue a la oficina de Elliot para seguirlo y así encontrar al bebé. La espera no tomó mucho tiempo. Ahora el hombre había adquirido un nuevo estatus como padre e intentó permanecer en la oficina por un corto periodo de tiempo. Me subí al auto y me fui a casa. Vadim lo siguió hasta donde el padre de Nidlet se fue. Fuera del centro de la ciudad ya está claro que se van a una casa de campo, esto complica el plan. Vadim está un poco molesto en la aldea rural de Elite. Hay mayor seguridad tanto en todo el asentamiento como personalmente en la casa de los Dobroliubski. Vadim lo supo con certeza cuando se convenció de que ella definitivamente se había dirigido hacia la aldea de sus padres y que simplemente no había ningún lugar a donde ir más lejos. El propio Vadim pasó, no se volvió tras él, no quería llamar la atención innecesariamente. Solo en ese momento Vadim finalmente entendió lo que. Dificultades que tendrás que afrontar para implementar tu plan. No sabes cuánto tiempo tendrás que pasar literalmente en el bosque con binoculares para estudiar la vida diaria y los movimientos del pequeño. Valió la pena sopesarlo todo bien una vez más, el juego vale absolutamente la pena, razonó Vadim consigo mismo, cuya psique nadó notablemente después del anuncio. Esto arruinará mi vida y yo arruinaré la vida de su rico degenerado. El heredero se rió malvadamente y vivirá de todo lo que el Estado y su madre tienen listos. Mirará desde arriba y entenderá que es ella en todo. Culpable si en ese momento hubiera una persona cariñosa junto a Vadim que hubiera notado los cambios que le estaban sucediendo y lo hubiera llevado al médico, pero la historia no tolera el modo subjuntivo. Todas las personas al final logran lo que se esforzaron por, como dijo Voland en la obra del maestro Margarita, ten miedo de tus deseos, tienden a hacerse realidad. Vadim quería que su esposa muriera y creía que esto le traería satisfacción, creía que esto lo haría sentir solo y rico, ni siempre los deseos se hacen realidad como nosotros. Supusieron que esto podría servirle como una importante lección de vida, pero a Vadim no le gustaban las lecciones y no le trajeron ningún beneficio. Desde pequeño, simplemente culpaba a los demás, sin tratar de comprender la situación y tratando de encontrar la razón en sí mismo. Pero lo que Vadim no tenía igual era lograr metas si ya se había metido algo en la cabeza, por muy estúpido que fuera, incluso en el proceso cerró el asunto. Desafortunadamente, este caso no fue uno. Feliz excepción. Pasó días enteros sin mirar, sino preparando todo. Condiciones necesarias para su implementación. Vadim recorrió todo el territorio circundante para encontrar la colina ideal. Necesitaba un lugar desde donde pudiera ver idealmente todo el pueblo. Y lo más importante, la casa de los Dobroliubski también era importante para que nadie pudiera verla. El propio observador, tu guarida debe ser bastante secreta. El hombre no escatimó esfuerzos ni tiempo hasta encontrar un lugar que yo consideraba ideal en todos los aspectos. Durante más de una semana Vadim se levantó antes del amanecer y corrió a la aldea rural y se quedó allí. Hasta tarde. Por la noche, constantemente encontraba que el padre cuidaba al niño, la abuela y la niñera eran la columna vertebral de las personas con las que salía de casa. Alejandro y su madre eran personas absolutamente inadecuadas para la implementación. Plan planeado, ambos conocían de vista al marido de Anastasia y podían señalarlo inmediatamente en los planos. Vadim no tenía absolutamente ninguna intención de ser castigado por el crimen que cometió, por supuesto asumió que vendrían a él con preguntas, pero esperaba ignorarlas. Al fin y al cabo, este hijo es heredero de dos grandes empresas, ¿verdad? Alguien canceló el secuestro para pedir rescate. En relación con esto,
la niñera fue elegida como víctima del ataque. Ella vino y se fue a una hora estrictamente definida y fue con Nieled a los mismos lugares en las mismas rutas, lo que no podía dejar de alegrarse. Además, los astros se alinearon especialmente para Vadim el miércoles, después de salir a caminar por la tarde con un bebé que dormía tranquilamente en un cochecito. Una mujer abandonó el territorio protegido del pueblo por un pequeño sendero forestal. Hasta un pequeño claro donde aparentemente la esperaba la misma niñera y otra mujer similar. Desde el pueblo cercano estaban hablando. Vadim incluso los escuchó riendo y caminando con cochecitos. Para que el plan funcione debe ser confiable, no hay necesidad de perder el tiempo, era en abundancia. Vadim entendió perfectamente, así que decidió cuidar niños unos miércoles más en una fila. Para entender el sistema es, o más bien, una excepción. La situación es delicada y requiere gran precisión y confianza. Vadim ha dejado temporalmente de vigilar la aldea todos los días. Esto solo atraerá la atención de alguien. Necesitaba pasar desapercibido. Ahora solo venía los miércoles, hora en que la niñera salía a dar un paseo por la tarde, y aquí todo estaba tan claro como un reloj. Salía todos los miércoles y caminaba por un sendero del bosque, fuera del alcance de los guardias del pueblo. Fue simplemente inaudito, una suerte increíble para el secuestrador. Vino 4 miércoles seguidos para asegurarse de que el sistema no fallara. Cuando por cuarta vez vio a la niñera salir de los límites del regimiento, supo que Ver estaría aquí al mismo tiempo, pero se iría con el niño. Vadim calculó cuidadosamente todo el camino. Niñera donde sería más conveniente atacarla. Por el ataque compró una poderosa pistola paralizante que compró en el mercado local y pagó en efectivo para que fuera imposible rastrearlo paso a paso. Pensó en sus planes y no estaba atrapado de la misma manera que compró un viejo auto nacional por poder. Naturalmente robó las placas y las huellas dactilares de la persona que compró el auto. Calculó dónde sería necesario dejar el auto para que estuviera lo suficientemente cerca para conducir, pero no tan cerca como para llamar la atención de nadie. El hombre pensó en tu apariencia para ocultar tu figura y rostro de manera que era imposible identificarlo. Los pensamientos de secuestro se convirtieron solo en una obsesión. Se durmió con ellos y despertó nuevamente pensando lo mismo. Incluso comenzó a soñar con cómo secuestraba a Nieled. Y en el más mínimo detalle, el día señalado, perdió casi caje de peso. Se convirtió en una sombra. Incluso una mirada superficial a Vadim inmediatamente registró que valía la pena temer a esta persona. Rastros de neurosis y otros estados obsesivos ya habían comenzado a reflejarse en su rostro. El miércoles aparcó en un lugar cuidadosamente elegido de antemano y comenzó. Dijeron que esperaran unos minutos y Vadim llegó horas antes. Cuando una mujer salió a caminar con su hijo, este tiempo le pareció una eternidad. Tanta espera enloqueció a una persona que ya no se encontraba en un estado emocional estable. Media hora antes de la hora habitual abandonó el punto de observación y allí fue elegido de antemano como lugar del ataque. Cuando Vadim vio que la niñera caminaba por el sendero frente al carro, su corazón se hundió en sus talones. Una planificación tan larga se le escapó por completo. Comprendiendo que esto realmente tendría que hacerse muy en serio, habría que acercarse a una mujer desconocida, empujarla y golpearla con una pistola paralizante, luego sacar a la niña del cochecito y correr con ella hasta el coche. Que en mi cabeza imaginaba que sería completamente diferente, como en un juego de ordenador. Pero aquí está todo, de verdad. Aquí está ella, esta mujer, aquí está el cochecito que lleva dentro, un bebé que mira el mundo que lo rodea con curiosidad. Por naturaleza, Vadim no era propenso a la violencia y fue bastante difícil superar esto. Sin embargo, recordó por qué hizo todo. Planeé esto, recordé ese odio violento hacia Nastia y salí corriendo de mi escondite. La primera parte del plan se implementó con 5 más, así como con la organización, que fue más allá de elogios, pero luego intervino Su Majestad Vadim. La niñera del niño y la empujó fácilmente fuera del cochecito, luego la tiró al suelo y lo golpeó en las costillas con una pistola paralizante. Cuando presionó el botón, una poderosa carga eléctrica atravesó el cuerpo de la mujer y ella, inclinada, pasó afuera. Solo quedaba sacar al bebé del cochecito y correr con él hasta el auto. En ese momento el sol salió mal. Vadim se vio obligado a agacharse delante del cochecito para desabrochar los cinturones de seguridad con los que estaba abrochado el bebé. De repente el secuestrador escuchó un fuerte sonido y un dolor ardiente en el costado derecho. Cayó al suelo en el posición del feto. Gierek estaba asustado por los sonidos y la imagen cambió bruscamente antes de que sus ojos gritaran fuerte. En el siguiente segundo la conciencia de Vadim ya había abandonado a Vadim.
Recuperó un poco el sentido solo cuando un anciano disfrazado de cazador de aldeas se paró sobre él y sopló sobre él. El humo de un hombre, no tímido en sus expresiones, un extraño nuevamente desmayado, a quien el esposo de Nastín silenciosamente llamó cazador y era el tío Misa, era muy conocido en dos aldeas de élite vecinas. Su posada estaba casi en el medio, un poco más allá en el claro donde se reunían las niñeras de los pueblos vecinos. La morada del cazador estaba bien escondida detrás de una densa vegetación y Vadim simplemente no lo vio, como sucedió ese día que el tío Misa deambulaba desde una tienda local donde terminó comprando unas bebidas embriagantes. Bebida para tu arma de resaca. Siempre llevaba consigo una escopeta de 2 cañones, una costumbre de larga data, como luego le dijo ingenuamente a un oficial de policía si la pistola estaba en su hombro, luego como si fuera el caso de Suruev, de la nada, regresando del cazador y vi actividad sospechosa, como él mismo dijo. Parecía que había alguien haciendo guardia todo de negro y en la calle a más de las de la mañana pensé en ver lo que inventó, la costumbre de hace mucho tiempo del el pícaro y la destreza del cazador, por supuesto, permitieron al tío Misa moverse por el bosque de forma absolutamente silenciosa para no ahuyentar a la caza, sobre todo porque conocía esta zona mejor que sus propios dedos. Bueno, aquí estoy. Temprano en la mañana el hombre señaló con el dedo, dando una explicación, me paro, observo, me divierto en el pecho, y al mismo tiempo muestro vigilancia, escucho. Se interrumpió y se volvió hacia el policía que estaba escribiendo el protocolo. Pero no recibiré nada a cambio, no lo derribé del todo. Sí, no. Los médicos dijeron que vivirá. Pero tal vez te den una medalla. Sí, estímulo monetario de tus familiares. Se alegró tanto de que se evitó el crimen, no culpará al departamento por el urogallo, que perdonó al campesino incluso la familiaridad que rayaba en el insulto, vio que hablaba sin ninguna intención maliciosa, pero la mujer estaba como guau, como se retorció por su shock. Incluso tiré de una cuerda. Sí, todo está bien para ella, no te preocupes así que no te distraigas, ¿qué pasó después? Descansa sobre tu pecho, muestra más vigilancia. Y luego veo como este cabrón de repente corrió hacia la mujer, la derribó, yo al principio pensé que en el fondo quería abusar de mí y estaba tratando de llegar al niño, bueno, hice el ridículo. De mí salió la marca, y allí la distancia era pequeña, estaba seguro de que le iba a dar en el costado, cabrón, si no hubiera empezado a disparar. Allí, a centímetros de distancia, un niño en uno. El carrito estaba sentado frente a él, ¿verdad? Bien hecho, tío Miss, ahora serás una celebridad local, ya hay periodistas que quieren filmarte. Vamos, firma los protocolos y sigue adelante y disfruta de los rayos de la gloria, no lo haré. No necesito ir. ¿Por qué no quiero ir a mi casa? Bueno, claro, si pasa algo, debes saber que definitivamente te volveremos a llamar. Ven inmediatamente después de la llamada, coincidimos Lada, el tío Miss caminó tranquilamente a su casa de manera indirecta para que nadie lo siguiera, le parecía que no había hecho nada especial en su lugar, eso es lo que harían todos, como no ayudar cuando ofenden a alguien que no puede protegerse es tal educación que aparentemente tampoco se puede beber. Después de unas horas, a altas horas de la noche, alguien llamó inteligentemente a la cabaña del tío Misa, entra, gritó el dueño, parándose con el atamán, en la puerta. Se abrió y entró un joven. Hola. Eres el tío Misa y no deberías estar enfermo, lo que quería, el padre del niño que salvaste hoy, un buen niño, lo llevé y lo tomé en mis brazos e inmediatamente me calmé. Tan valiente e inteligente a tus ojos. Muchas gracias. Qué bendición que estuvieras pasando por allí en ese momento. Gracias por no pasar. Alexandre estaba a punto de llorar por un exceso de sentimientos. El día fue muy agitado y sorprendió mucho al joven. Dime cómo podría agradecerte. Sí. ¿Por qué me lo agradeces? No hay nada que decir. ¿Qué tipo de puntuación hay cuando el niño está jugando? El tío Misa estaba realmente sorprendido. ¿Por qué le agradecen esto? Bueno, si es tan importante para ti, entonces puedes comprarme un magarij. Los cigarrillos nunca sobran, claro, sin preguntas, escucha, si no es un secreto para mí, ese hilo nunca se rompió, querían secuestrar por dinero, lo que sea. Rescate sí. Pregunta lamentablemente todo es mucho más complicado ahí. Bueno, dime, si no es difícil, estoy aburrido aquí en el vacío de información como dicen,
esto durará mucho tiempo. Nada hijo, déjame tomar un té, siéntate, vamos. Vacilante, comenzó a contarle al sol lo que les pasó durante el año sobre Nastya, su enfermedad, una idea loca de cómo se convirtieron en padres, cómo murió y cómo finalmente se vengó de su marido, por lo que él comenzó a contar todo lo que aprendió de la policía. Resultó que Vadim fue franco en sus planes, aparentemente se dio cuenta de que era inútil negarlo y que era mejor. Dile a Saobi que pensaron que empezó todo esto por dinero, estaba obsesionado con la venganza. Ella en realidad estaba muy feliz de que el tío Misa preguntara e incluso insistió en contar la historia. Él mismo quería hablar de ello con alguien para compartir. Por supuesto sus padres se enteraron de lo que pasó antes que él y conocían toda la historia. Él mismo llamó y le contó todo a Vladislav Fedorovich, pero no era el sol, eran parciales y nunca decían lo que pensaban, siempre defendían el bando de Nastya y yo. Pero el propio Alexander quería una opinión imparcial, lo pensó. Que le hicieron esto a Vadim en vano, que lo provocaron a nublar su mente con esta obsesión, lo llevaron al deseo de venganza, y si el asunto solo le concerniera a él, Ig no habría muerto y ella sola nunca lo haría. Haber asumido la culpa de lo sucedido para que no pasara nada más, al contrario, tenía prisa por pensar en su comportamiento, si él mismo tenía la culpa de lo sucedido. Al final no pudo soportarlo y después de terminar la historia le preguntó al tío Misa. Como observador externo, como persona desinteresada, ¿crees que fuimos nosotros quienes lo llevamos a esto? ¿Tienes la culpa de que quiera vengarse tanto de nosotros? ¡Qué tontería, maldita sea! Este Vadik tuyo habría dado una razón. Sí, en general, no lo necesita, juzga tú mismo, se casó por los libros verdes, hizo trampa como el último sinvergüenza, se comportó como un bastardo con una esposa enferma y él mismo se convenció de que ella tenía la culpa de todo. ¿Cuál era su culpa por el hecho de que ella respondiera una vez que no podía soportarlo? Ella no podía tragarlo. Ahora también te lo debo a ti y por el buen consejo. El hombre sonrió en respuesta. El cazador solo le hizo un gesto con la mano. Ya se separaron como amigos. El tío Misa prometió mirar con fe o sabiduría. Dios sabe cómo llamarlo correctamente en general. Si salvaste la vida de alguien, esto significa que ahora serás responsable de esa persona para siempre, así que no te preocupes por tu Robic, aquí también lo vigilaré. El cazador sonrió y cumplió su palabra, visitaba regularmente la casa y siempre estaba un invitado bienvenido, a pesar de su amor por el abuso, nunca vino. Escribió y siempre se negó a ir a la mesa de inmediato y se comunicó personalmente con Niere. El niño encontró otro miembro amoroso de la familia después de meses. El tribunal condenó a Vadim y lo condenó a años de prisión por este largo periodo de tiempo, todo en casa más o menos calmado y volvió a vivir su habitual vida pacífica. La familia finalmente logró exhalar un poco de Vlado y estuvo con él cumpliendo diligentemente los deberes que su ahijada le asignó. Alexandre conoció a una madre solitaria cuya hija va a un grupo de jardín de infantes con Niere. Su relación se ha desarrollado muy bien y los niños se llevan bien. Toda la familia espera que esta vez todo salga bien con su vida personal y Robic tendrá una madrastra y una hermana amorosas, tal vez ni siquiera una. Pero está claro que ello, ¿cómo dejar que Thierry se olvide de su propia madre? Habla constantemente de ella, le muestra al niño sus fotos y videos con su participación, recordándole constantemente que su madre ama mucho a su hijo y ella siempre lo protege y mantiene. Él a su lado, aunque no lo haga. Este